Bienvenidos nuevamente, programadores y programadoras, a este curso de PLC Animador. En esta clase vamos a analizar las principales diferencias entre direccionamientos y mapeos. Pero antes vamos a analizar los siguientes temas: componentes del PLC, direccionamientos en PLCs de distintas marcas, identificación de entradas en PLC, identificación de salidas en PLC, el famoso mapeo y sobre todo las diferencias prácticas o visuales entre direccionamiento y mapeo en PLCs. ¿Listos? Vamos hacia allá. Muy bien. Arrancamos con los componentes del PLC. Aquí tengo yo dividido en mi pantalla el PLC embebido y el PLC modular. Ojo, esta clasificación no es una clasificación general del PLC, es una clasificación de acuerdo a sus entradas y salidas. ¿Cómo tiene las entradas y salidas el PLC? Son embebidas, embebidas quiere decir que están integradas con el PLC, o vienen de forma independiente sus entradas y salidas. ¿A qué me refiero? El PLC es un componente, pero no tiene, junto con el mismo dispositivo, no viene ninguna entrada, ninguna salida, o puntos para conectar sensores, o puntos para conectar elevadores, contactores, etc. Ejemplo. Aquí tenemos nuestro PLC logo. Bien. Esto es un PLC embebido, ingenieros. Este PLC es el mismo que tenemos en nuestra imagen de PLC embebido, donde está nuestra mascota Pelecín. Nos está indicando sus partes. Bien. Ahora, ese PLC es logo de Siemens. Ahora vamos a analizar otro PLC embebido. Este es un Picologix de Allen Bradley. Es muy parecido, ¿cierto? Perfecto. Ahora vamos a llegar al punto de los PLCs modulares. Yo estoy indicando que todo va separado. Esto que vemos aquí es un PLC, es un procesador, es un CPU. A ver si se alcanza a percibir. ¿Ok? Es un S7300. Este ya es un PLC muy antaño, pero demuestra el punto. Solamente es el PLC. Si yo quiero conectar aquí mismo un sensor, no me va a permitir. ¿Por qué? Porque necesitaría adquirir una tarjeta de entradas. La tarjeta de entradas únicamente está definida para conectar dispositivos de entradas. Si yo quiero conectar salidas, necesitaría adquirir una tarjeta de salidas de manera independiente, ingenieros. ¿Cuál es la clasificación real entonces del PLC? Eso lo revisaremos en otra lección, que prácticamente quienes ya me conocen sabemos que son PLC de gama baja, PLC de gama media y PLC de gama alta. Esa es su correcta clasificación. Muchos se confunden porque piensan de que, ok, es un PLC embebido y un PLC modular y se acabó. No, esa no es su clasificación. Es su clasificación de acuerdo a entradas y salidas. Clasificación general de los PLCs es la que les acabo de mencionar anteriormente, pero lo revisamos más adelante, ingenieros. De momento, vamos a analizar sus partes de los PLCs. Bien, tenemos a nuestro amigo Pelecín y nos está indicando que en los puntos de arriba podemos conectar sensores. Bien. Puedo conectar aquí un sensor, otro sensor, puedo conectar un pulsador, otro sensor, otro sensor, otro sensor. ¿Ok? Aquí yo puedo ir conectando mis dispositivos, ingenieros. Son mis entradas.
Muy bien, ahora vamos a analizar la alimentación. Sabemos que el PLC es un dispositivo electrónico y todo aquel dispositivo electrónico necesita ser alimentado por electricidad. Casos como celulares, computadoras, televisores, sabemos que son dispositivos electrónicos y si no tienen voltajes, a pesar de tener una batería integrada, se les agota el voltaje y ya dejan de encenderse. Lo mismo con el PLC. Hay que cuidar de que el PLC siempre esté alimentado. El PLC es un dispositivo muy robusto, pero necesita ser alimentado mediante voltaje. Voltaje de corriente directa o voltaje de corriente alterna. El más común voltaje usado en la industria es de 24 volts. En la industria, por supuesto, también en los PLCs. En los dispositivos de control que nosotros vayamos a controlar, esa señal que le brindamos a aquel dispositivo generalmente son de 24 volts de corriente directa. ¿Qué sucedería si lo cambiamos a corriente alterna? Podría ser, pero cada PLC es distinto. Hay que analizar sus características y hay que analizar qué voltaje es el que necesita para ser alimentado. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, hay que saber identificar qué tipo de voltaje y su rango. Bien, la alimentación generalmente, esto, estoy adelantando, voy a agregar una notita. Aquí tenemos a nuestro L1 en nuestro borne. Esto alimentamos de manera positiva. Y sabemos que, bueno, esto es positivo. Y de manera negativa lo llevaríamos a nuestra fuente. Y aquí nos dice una N. Vamos a ver si es cierto. Tenemos aquí a nuestro PLC logo. A ver si se alcanza a observar. Ok, es que está al revés, pero ¿dónde está? Ahí está. L1 y N. Ahí es donde hay que agregar la alimentación. Y por ejemplo, aquí nos dice que, es que no se ve muy bien, pero bueno. Aquí vienen los datos, ingenieros, de la alimentación. No se alcanza a percibir bien, pero se lee 24 VDC. 24 volts de corriente directa. Entonces, es donde hay que tener mucho cuidado. Y recuerden que en las salidas es recomendable mandar señales de corriente directa, a menos que por alguna razón tengamos relevadores de corriente alterna y que pueda soportar también nuestro PLC ese tipo de configuración, sobre todo si son salidas tipo relé. Bien. Bueno, más adelante lo vamos a explicar. Entonces, ya analizamos lo que es la alimentación, lo que son las entradas. ¿Qué sucede ahora con el PLC modular? También tenemos nuestra fuente de alimentación, pero generalmente no va integrado. Tenemos que adquirir o debemos de comprar la fuente y aparte debemos de comprar nuestro PLC. Los PLCs modulares generalmente son usados para aplicaciones robustas digamos, son los PLCs de gama media y los PLCs de gama alta. Cuando nos referimos gama media y gama alta son que podemos integrar redes, mayores dispositivos. El PLC tiene mayor memoria, tiene mayor capacidad. Podemos realizar programaciones más avanzadas. Por ejemplo, en el caso de la gama alta, podemos ya integrarle muchísimos ejes o muchísimos servomotores. Ya soporta mayores cantidades de servos, motion control. Ya tenemos también tarjetas embebidas
dentro del mismo procesador. Bueno, no tarjetas, sino ya lo que son los puertos para conectarnos en Ethernet. Son, digamos, son muy avanzados, ¿bien? Entonces, por eso, como son muy avanzados y sobre todo para plantas o procesos que puedan ser escalables, supongamos que, digamos, un cliente nos comenta, en este año vamos a arrancar este proceso, pero el siguiente vamos a añadir un nuevo proceso sobre el proceso que ya estamos arrancando. Entonces, va a existir una escalabilidad. Por lo tanto, nuestro cliente se está preparando para añadir más entradas, más salidas o las tarjetas que requiera para que ese mismo PLC controle el proceso 1 de ese año que se está instalando y el proceso número 2 ya del siguiente año. Por eso se van adquiriendo las tarjetas de forma independiente. Los PLCs embebidos generalmente son para aplicaciones sencillas, para aplicaciones más pequeñas, sí robustas, pero no tan robustas en comparación de gama media y gama alta. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Entradas, lo mismo, miren. Esto es un módulo, es una tarjetita, que es muy parecida. Este es el PLC, ¿bien? Pero es muy parecido al PLC. No lo tengo actualmente de forma física, pero sí lo tengo en diagramas que más adelante vamos a analizar. Bien, pero es muy parecido. Es un módulo, abrimos la tapa y tiene sus conexiones. Ya sea que tenga 16 puntos o que tenga 8 puntos o 32 puntos. ¿Puntos a qué me refiero? Son aquellos, digamos, son los lugares donde podemos conectar cada sensor. Bien, 2 sensores no pueden ir conectados en un punto, necesitan conectarse de forma independiente. Digamos que son los bornes. Esto es un punto, este es otro punto, este es otro punto, este es otro punto. Aquí se dan cuenta, se alcanzan a visualizar cuadritos. Aquí lo voy a cambiar de color. Estos cuadritos son LEDs. Ya los nuevos procesadores o los nuevos PLCs ya llegan con sus tarjetas, bueno, de forma general, la gran mayoría, tenemos nuestra tarjeta de entradas, tienen sus LEDs. Esos LEDs, si se enciende un LED, digamos, en el punto número 1, es porque tengo conectado ahí mi sensor y ahí está detectando algo. Eso nos ayuda a nosotros de manera visual a saber si está o no funcionando el sensor. Si aquí el sensor se enciende, se va o está detectando algo, este foquito se va a encender. Bien, si está detectando otro sensor en X punto, supongamos en el punto número 7, este se va a encender. Bien, lo mismo con las salidas. Lo mismo con entradas y salidas analógicas. Bueno, vamos por partes. Entonces, entradas digitales tienen su propio módulo, su propia tarjeta. Se le llama tarjeta o módulo. Ok, entonces ya vimos la diferencia. Vamos a seguir observando. Display. El display, pues bueno, en los PLCs embebidos, aquí tenemos la cara de PLCin, pero este es el PLC. Este es su display. ¿Para qué nos sirve? Pues para visualizar lo que estamos programando. Los PLCs embebidos pueden programarse sin necesidad de un software o de nuestra computadora. Podemos nosotros ir programando, ir añadiendo las instrucciones a través de nuestro display. ¿Por qué hicieron esto? Porque como requerimos realmente proyectos pequeños, con los PLCs embebidos, o son utilizados para proyectos muy sencillos, entonces no hay tanta la necesidad de complicar más las cosas y por eso nos dan esa opción de podemos programar o en nuestra computadora
o podemos programar, si tienes una emergencia o quieres obtener o crear un algoritmo muy sencillo, podemos utilizar nuestro PLC embebido, bien, nuestro display. Para eso funciona. ¿Qué sucede con el PLC modular, ingenieros? Tiene un display, generalmente, ya en los nuevos procesadores, para que nos indique alarmas o nos indique algunas fallas, pero no podemos programar con la pantalla o con el display de nuestro PLC modular. ¿Ok? A diferencia del PLC embebido, sí podemos configurarlo, sí podemos programar. Aquí podemos configurar ciertas cosas o podemos nosotros analizar fallas, al igual que el PLC embebido. También se me olvidó comentar esto, pero también diagnostica troubleshooting o diagnostica problemas que están ocurriendo en la red, problemas también de configuración si queremos cambiar de idioma. ¿Ok? Con los PLC modulares sí necesitamos forzosamente nuestro equipo, nuestra computadora. Necesitamos nuestro software. Y el software generalmente es caro o es especial, específicamente de esa marca. Allen Bradley tiene su propio software, Siemens tiene su propio software, Omron tiene su propio software, ¿bien? Y cuando son aplicaciones más robustas, más grandes, tienen ese software o esas licencias que hay que adquirir. Y sobre ese mismo software hay que programar en lenguaje escalera. Todas las marcas se programan con lenguaje escalera. ¿Existen otro tipo de lenguajes de programación? Sí, cada marca tiene sus propios lenguajes de programación, no son iguales en todos, pero hay algo en común entre todos ellos. Programación, lenguaje, diagrama, escalera. Ok, viendo esto, ¿qué más tenemos aquí? Tarjeta microSD en el PLC embebido. Aquí lo tenemos. Es esta ranurita, pero va cambiando también entre los dispositivos de distintas marcas. Bien, ingenieros, como esta marca de Allen Bradley es un PLC Picologics, un PLC de gama baja, como les había comentado. Aquí debajo tiene un sistema de jumpers. Este PLC ya es muy antiguo. Ya las últimas generaciones que salieron sí tenía aquí su memoria de SD. Ahora tiene un jumper, pero son muy parecidos, ingenieros. A ver, me voy a ir hacia atrás. Son muy parecidos, ¿se dan cuenta? Algunas cosas las van a ir cambiando, pero prácticamente son muy similares. O sea, por practicidad, tampoco puede cambiar tanto un PLC una marca. Bien, a menos que agreguen funcionalidades muy buenas que se diferencien de los demás o de la competencia. Pero son muy parecidos, ingenieros. Entonces, ¿para qué nos sirve la memoria o la ranura de tarjeta de micro SD? Pues, en caso de emergencia, podemos obtener un backup o un respaldo de mi programa actual del PLC y yo guardarlo en caso de emergencia, por si se borra el programa, por si le sucedió algo al PLC, si alguien modificó algo del programa, ya se hizo cosas raras y sabemos que ese programa funciona de forma adecuada, lo ingresamos. ¿Bien? Perfecto. Tenemos tarjeta micro SD, tenemos teclas o el cursor, que son las teclas de navegación. Esto creo que ya es muy intuitivo, no voy a detenerme tanto en explicarlo, pero bueno, prácticamente es para ir guiándonos, ir navegando en el menú, hacia arriba, hacia abajo, retroceder, añadir la instrucción, qué tipo de instrucción la quieres para seleccionar cosas, o seleccionar instrucciones, o seleccionar lo que nosotros hayamos elegido, que es, digamos, nuestra tecla de Enter. ¿Ok? Tecla de volver atrás, la selección, lo mismo. Perfecto. En el PLC modular, algunos PLCs tienen estas teclas de navegación y algunos ya no lo tienen. Depende de las marcas. Pero, nuevamente, comento,
aquí, digamos que se ven con mayor utilidad porque está la opción que nos brinda el PLC embebido de programar directamente en el PLC. Aquí no le dieron tanta importancia. Bien, por ejemplo, lo que sí tiene es la tarjeta de micro SD. Aquí ya no alcanzó a agregar el texto, ya no se alcanzó a agregar, pero también tienen opción para esa ranura de tarjeta micro SD. Salidas. Habíamos comentado que los dispositivos de salidas están integrados en el PLC embebido. En esta parte la tenemos abajo. En la parte inferior se encuentran las salidas. Vamos a localizar. Aquí, por ejemplo, son salidas de tipo relevador. Bien. Y son distintas a las que están aquí arriba. Generalmente arriba vienen más entradas que salidas. Ahora, ojo, este PLC me soporta entradas y salidas digitales. ¿Ok? O sea, activaciones de ceros y unos. ¿Estoy detectando o no estoy detectando? ¿Mando a arrancar o no mando a arrancar? Existen PLCs embebidos que tienen sus entradas y sus salidas analógicas. No son muchas, pero sí las tienen. Ahora, este otro PLC, lo mismo. En la parte de arriba, que este es el Picologix, tienen sus entradas. Y en la parte de abajo tienen sus salidas de tipo relé. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar? Aquí no se visualiza, pero nuevas generaciones de PLCs, por ejemplo, Logo, tiene un puerto de Ethernet, un puerto de comunicación. ¿Para qué? Para que en teoría este PLC se pueda hablar con este otro PLC. Hay que conectarlos con un cable de Ethernet. Bien. Ojo, tienen que ser ambos PLCs compatibles con la misma comunicación. Más adelante, mucho más adelante, lo explicamos con detalle. Vamos a terminar ya de ver los componentes. Entonces, salidas digitales. Tenemos un módulo o una tarjeta específicamente para esas salidas. ¿De tipo qué? Tipo digitales. Existen otras entradas, otro módulo especial, pero fíjense bien, ya estamos como agrupando tanto entradas con la señal que le corresponde, tanto salidas con la señal que le corresponde. O sea, en este caso, entradas que analógicas son para conectar otro tipo de dispositivos, en este caso, que reciban datos análogos. O salidas, si queremos brindar velocidades, que no sea solamente prender y apagar, sino ciertas velocidades, cierta velocidad, hay que irla pues graduando, modificando, para que de igual manera se modifiquen los hertz y podamos nosotros modificar la velocidad de ese motor. ¿Ok? Tenemos otros módulos especiales como los High Speed Counter, en este caso lo tiene tanto Allen Bradley y Siemens, que también es un módulo de alta velocidad. Ahí mismo también podemos conectar encoders. Eso es para recibir datos. Bien. Tenemos otro tipo de módulo, un módulo Ethernet, un módulo de comunicación. Es lo que les comentaba. Aquí no se visualiza, pero está debajo ese módulo de Ethernet. ¿Para qué? Para que yo conecte mi PLC, ya sea con mi tarjeta o con mi procesador. Aquí también tiene el procesador un puerto ya asignado con Ethernet. Entonces también yo podré conectarlo aquí. Dependerá, nuevamente, hay que analizar la marca de su PLC. Muy bien, ingenieros, perfecto. Estos son los componentes principales y generales que tiene nuestro sistema de PLC. Bien, ingenieros. Ahora, ¿qué sucedería si yo quiero identificar en mi PLC o le quiero indicar que tengo aquí un botón?
O sea que voy a conectar ese botón en ese punto en específico. ¿Cómo se lo voy a indicar? Habíamos comentado anteriormente que no puedo yo hablar a mi PLC de forma directa y brindarle órdenes. Necesitamos hablar de su mismo idioma. No le puedo decir, oye PLC, tengo por ahí un botón verde, ¿lo ves por ahí? Está del lado del banco, ahí donde está el operador. Cuando él lo presione, él debe de arrancar ese motor, esa banda transportadora. ¿Me entendiste? Lógicamente no nos van a comprender el PLC. Debemos de hablar su mismo lenguaje. Para esto, los desarrolladores, los creadores de estos PLCs de X marca, tienen nomenclaturas ya prácticamente estandarizadas. Ya a través de los años saben ellos cómo tratar de facilitarnos las cosas, pero debemos de asignarle esas instrucciones con memorias predefinidas para identificar, ok, esta memoria va a ser entrada, esta memoria va a ser una salida. Esta memoria va a ser una entrada digital, esta memoria va a ser una tipo analógica. Bien. ¿Cuáles son esas nomenclaturas? Aquí vamos a borrar. Perfecto. Bien. Generalmente nos brindan un conjunto de números y letras. ¿Qué significan? Es lo que vamos a descubrir a continuación. Direccionamientos en PLCs. Entradas y salidas. Inputs and outputs. Lo que les comentaba en el video anterior. Nos dice, hay que identificar, para yo indicar a mi PLC qué es lo que estoy conectando allí, necesito indicarle qué es lo que voy a utilizar dentro del PLC. En este caso, vamos a identificar como tipo de archivo. Esto es una I. ¿Qué creen que sea? Quiere decir inputs. Entonces, es una letra I. Bien, cuando nos indican tipo de archivo, aquí. Perfecto. Abajo es otra letra. Es una O. El tipo de archivo O. Perfecto. ¿O de qué? Outputs. Solo que es una O mayúscula. Entonces con esto ya lo vamos identificando. Y después nos indica número de archivo. Esto ya algunos PLCs ya lo tienen como más identificado. Vamos a poner ejemplos. ¿Ok? Podemos utilizar tanto el número de archivo, porque existen muchas entradas. Entonces, los programadores o desarrolladores ya lo han ido como separando, ¿bien? En distintas memorias. Eso lo vamos a ver más adelante. Tampoco los quiero complicar nuevamente. Ya quiero que programemos. Entonces, eso es de forma general. Por ejemplo, en el caso de PLC Animador, en el software, lo que pensamos fue no complicarnos con número de archivo y ya directamente lo quitamos. Bien, preferimos nosotros agregar directamente la palabra. Pero tengo que dejarles de forma general, por ejemplo, este tipo de nomenclaturas se les conocían a los PLCs de SLC 500, que son los antaños. Bien, y hasta todavía se les conocía en los PLCs más antaños, más antiguos, los PLC 5, por ejemplo, de Allen Bradley, para identificar mejor las memorias. Pero ya los nuevos procesadores ya realmente se han quitado ciertas características para simplificar mejor la programación. Pero en general se basan todavía en esta nomenclatura los nuevos PLCs. Bien, solamente con nosotros ya quitamos el número de archivo. Bueno, ¿qué más? La palabra. La palabra, muchos lo conocen o lo conocemos como el número del módulo. ¿A qué vamos con esto? Hay que saber identificar, ingenieros, en dónde se encuentra nuestro módulo de entradas digitales.
Generalmente en informática, en programación, partimos desde un 0. Bien. Esto que está detrás, bueno, todo esto, se monta en algo. Se monta en un esqueleto. El esqueleto, digamos que está vacío, y ahí vamos agregando nuestras tarjetas. No todas las marcas lo utilizan porque, por ejemplo, Siemens, los S7-1200, no tienen un rack tal cual. Sí tienen, también son PLCs embebidos, ¿sí? Pero no necesitamos el esqueleto para ir añadiendo las tarjetas de forma independiente. Bien, por ejemplo, Compact Logics, que es también marca de Allen Bradley, es un PLC de gama media, no requiere un rack. Por eso no lo quise agregar directamente para no confundirlos. Pero bueno, total de que se encuentra el rack y nosotros hay que ir añadiendo nuestras tarjetitas. Y lleva un orden. Ese orden, por ejemplo, el procesador generalmente va en el rack. En el de slot le llamamos slot 0, slot 1, slot... Ay, qué feo número. Nuevamente. Aquí. 1. Perdón. Otra vez. 0. 1. 2. 3. 4. 5 y 6. Bien. Hay que saber identificar, por ejemplo, entradas digitales. ¿Qué slot tiene? ¿O qué número de slot es? Este módulo de entradas digitales es el número 2. Por lo tanto, aquí la palabra realmente es el número en donde nos encontramos, o donde se encuentra nuestra tarjeta. ¿En qué orden se encuentra? En la parte de los PLCs embebidos me dirán, oye Rodrigo, pero aquí no hay módulos en las entradas. Bien, pues ya los programadores o desarrolladores, ellos iniciaron generalmente sus memorias o están ellos simulando como si fuese un módulo. Bueno, realmente es un módulo embebido, pero ya lo están añadiendo desde el número 0, o hay algunos que yo les he visto, son hasta el número 1, desde ahí inician. Entonces, hay que saber identificar desde dónde tenemos permitido utilizar ese módulo interno del PLC, pero no es muy complicado. Realmente voy a comentar, o es 0 o es 1, si son en entrada, ¿verdad? Ya si son más grandes, hay que saber identificar en qué grupo se encuentran. Pero prácticamente es esto. Esto nos ayuda bastante para ya PLCs de gama media o gama alta. Ok. Y finalmente, ahora sí, ya con esto vamos a indicarle al PLC, ya estamos indicando qué tipo de dispositivos vamos a conectar. ¿En qué tarjeta lo vamos a conectar? Por eso la importancia de la palabra. Bien, el número de archivo, eso ya es de forma interna del PLC, ya dependerá de su marca. Y el número de entrada o el número de punto. Yo les comentaba, aquí vamos a dibujar. Supongamos que ese es el punto, nada más es una suposición, es el punto 9, ¿no? Y yo estoy conectando aquí un contactito. Bien. Si se energiza mi contacto, aquí voy a brindarle un voltaje al PLC. Si el PLC detecta ese voltaje, voy a realizar X acción. Entonces, el último dígito nos ayuda a identificar el número del punto. En este caso, ahora, con el PLC modular, si yo conecto algo en mi punto 0 y yo recibo, digamos, si yo conecto mi push button, bien, mi contacto normalmente abierto, si yo lo conecto aquí en la primera entrada, en mi entrada número 0, entonces quiere decir que ya tengo algo ahí conectado. Ahora hay que saberlo identificar en el PLC.
Bien, esto para que les cobre sentido, ingenieros. En las salidas es muy, muy similar. Aquí tenemos una O, después el número de archivo, opcional, palabra, el módulo, número de módulo, a ver, vamos a hacer la prueba. Aquí es 0, 1, 2, 3, mi módulo número 3. Entonces aquí llevaríamos una O, 0, 2 puntos, 3, guión, y aquí va el número del bit, el número del punto. ¿Dónde estoy conectando? Digamos que tengo un pistón. ¿Dónde lo estoy conectando? O mi electroválvula. Bien, en el 0, en el punto 1, en el punto número 3. ¿Dónde lo estoy conectando? Perfecto. Ahora, de acuerdo a nuestro PLC animador, la nomenclatura que nosotros añadimos, aquí se ve debajo, es esta, ingenieros. Por eso les comentaba que nosotros ya resumimos algunas cosas. Y de hecho también nos basamos un poco en la nomenclatura de Siemens. Siemens también, por ejemplo, ellos ya cerraron lo del número de archivo. No lo tienen tan a la vista, y si lo tienen está de forma interna, como en los anteriores procesadores. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, mi nomenclatura es I, quiere decir que le estoy asignando una entrada, en este caso es un push button. Esto es una imagen de nuestro simulador. Bien, ese es un botoncito. 2 puntos, 0 es el módulo 0. Bien. Punto. Estos son donde yo estoy conectando algo. ¿Ok? En mi memoria. Ahora, no los quiero confundir. Esto, por ejemplo, nos dice aquí, eso es una palabra. La palabra es el conjunto de distintos booleanos. ¿Por qué booleanos? Un booleano solamente nos acepta dos estados, 0 y 1. Entonces, esto también lo voy a explicar más adelante. Pero supongamos que yo quiero identificar mi entrada, mi botón que estoy indicando aquí, y le estoy diciendo, ok, de aquí donde yo voy a recibir la señal. Yo lo estoy mandando a mi PLC o estoy conectando ese botón. Si yo lo conecto en el I, que son entradas, inputs, esas son mis memorias, entrada, 2 puntos, 0, bien, este es el módulo, por ejemplo, I 2.0, más bien, esto sería hasta aquí, bien, aquí lo tenemos identificado, I 2.0, entonces ya sabemos que viene esta fila. Aquí hay que saber ahora identificar. ¿Qué más nos dicen? Punto 0. Entonces, la memoria que deberíamos estar supervisando sería esta. ¿Perfecto? Más adelante lo platicamos. Ahora, de momento, es para que se den una idea de cómo ir identificando o por qué entradas, por qué salidas, por qué punto 0. Bien. Direccionamientos en PLCs distintas marcas. Lo que les comentaba. Por ejemplo, Allen Bradley en el software de Ares Logix 500 para los procesadores pues más antiguos como SLC 500 hasta los mismos Micrologix también se pueden programar ahí. Su direccionamiento era este. Y 2 puntos 0, ese es el módulo, guión 0. Bien, o sea que conectaron en el punto número 0, en el borne número 0. Siemens, por eso les comentaba que también nos estamos aquí, hicimos una combinación, pero son entradas, el módulo y el punto, o el borne. Entrada, el número del módulo y el número del borne. Ahora, cambia entre marcas. En lugar, en Siemens, de agregar una O, ellos agregaron una Q. Pero es muy parecido. Solamente debemos de identificar. Q son salidas. Ok, Q son salidas, Q son salidas. De ahora en adelante, cuando yo quiero una salida, lo que debo de hacer, en lugar de O, debo de agregar una letra Q. Las salidas en Allen Bradley son O, outputs. Con nuestro software, nuevamente,
entrada, número de módulo y el número del punto. Entonces, sabiendo el porqué de la nomenclatura, se nos va a hacer prácticamente muy sencillo saber cómo dar o brindar los direccionamientos de los dispositivos entradas-salidas de cualquier marca de PLC Inges. ¿Ok? Solamente vamos a tratar de tener esa lógica bien abierta y bien despierta. Perfecto. Ese es el direccionamiento, no sé si se dan cuenta, son parecidos. Entre las marcas lo vamos cambiando. Identificación de entradas en el PLC. Las entradas o las inputs, los había comentado. Ahora sí, esto que estamos viendo aquí es un módulo de entradas. Si nosotros, voy hacia atrás, ingenieros. Si nosotros abrimos la tapita o abrimos la cobertura de nuestras entradas digitales, vamos a ver algo similar a esto. Vienen sus entradas y ya vienen identificados con números. Entonces nosotros hay que conectar, en este caso es nuestro push button, ¿bien? Ese es su diagrama eléctrico. Pero hay que conectar un borne de la entrada que nosotros requiramos al otro extremo de nuestro push button, normalmente abierto. Y del otro lado vamos a conectar directamente nuestro voltaje positivo. Esto que estamos haciendo aquí son puentes. Bien, porque si tenemos aquí otros dispositivos, aquí podríamos utilizar ese mismo voltaje positivo, en este caso, de 12 o 24 volts. Bueno, aquí dice que son 12 volts, pero pueden ser de distintos voltajes dependiendo de su dispositivo. De hecho, para no confundirlos, aquí sí debería de ser 24 volts. Bien, porque fue lo que les comentaba, que es el voltaje más usado. Pero bueno, ya dependerá de lo que quieran ir conectando. Aquí, el voltaje, la fuente, por ejemplo, de alimentación, de entrada, pueden ser 120 de PSA, o de corriente, voltaje corriente alterna. Bien, y eso lo convierte a un voltaje de corriente directa. En este caso podrá ser 24 volts, podrá ser 5 volts, podrá ser 12 volts, dependiendo de lo que requiramos. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando presionemos nuestro botón, aquí está interrumpido, ¿cierto? Porque su estado normal es estar abierto. Entonces no está pasando ningún tipo de voltaje. Aquí es jugar con el circuito, ingenieros. Hay que dejar que todo el voltaje se transmita en este punto, en el punto asignado. Y después tenemos nuestro voltaje negativo. Hay que conectarlo donde nos indique nuestro PLC. Esto es como de manera muy general. Realmente los PLCs no cambian mucho en la parte de conexión, pero hay que leer su manual. No hay que confiarnos, nunca hay que confiarnos, ingenieros, a menos que ya hayamos pasado por esa experiencia y aún así, como dicen por ahí, al mejor cazador se le va la mejor liebre, y esa es una realidad. Entonces nunca hay que confiarnos. Hay que analizar cómo es su conexión eléctrica, pero en general esto es como debe de funcionar o cómo deben de conectarlo. Bien, así va más o menos un diagrama del PLC. ¿Quieren que analicemos con mayor detalle cómo conectarlo y con el PLC físico y demás? Nos vemos más adelante. Bien, pero ya prácticamente finalizando el curso y voy a brindar estos temas a nivel más técnico. Perfecto. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Nos dice, si nosotros utilizamos el direccionamiento del PLC animador, nos vamos a basar en esto. Bien, entonces, aquí nos dice, tienes conectado un push button en la entrada número 0. ¿Cómo yo lo voy a identificar en el PLC de que yo voy a tener ahí mismo conectado esa entrada? Mi push button.
Entonces vamos a agregar y 2 puntos 0 en mi módulo 0, punto, me estoy guiando en este, 0, ingenieros. Y 2 puntos 0.0. Así es como yo estaría identificando este push button. Perfecto. Esto, ¿dónde estaría conectado? Se supone que es un sensor. Ese es un sensor de nivel. Cuando detecta el nivel del agua, esto viene directamente de un ejercicio nuestro. Ya si lo han utilizado, ya lo habrán identificado. ¿Dónde va conectado, ingenieros? ¿En qué punto? Nos dice que son de entradas. Esto es de entradas, perfecto. Esto, por ejemplo, es de un módulo de Allen Bradley que estamos utilizando de referencia. Se realizó ahí el esquemilla o el esquema. Y entonces debería de ir conectado aquí nuestro sensor. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, perdón? Y input, 2 puntos, 0, número de módulos, supongamos que está en el número 0 o en la primera posición, punto 4. Aquí deberíamos de conectar nuestro sensor para que nos haga sentido nuestra programación o lo que le estamos indicando al PLC de que ahí hay algo con la parte física. Bien, perfecto. Lo mismo ahora con nuestras salidas. En este caso tenemos un puente levadizo que tiene 2 motores para puentes muy grandes. Se utilizan motores de inducción, motores muy grandes con un sistema de poleas. Hay algunos puentes levadizos hidráulicos, también puede funcionar, pero los más comunes con pesos muy grandes son motores con un sistema de poleas. Entonces, en sí, necesitamos arrancar ese motor, necesitamos encenderlo. Bien, aquí vamos a lo mismo. Ahora, este es un módulo de salidas digitales. Aquí está. Perfecto. Aquí nos indica, es muy similar, es muy similar. No se vayan a confundir. Existe un común, existe un positivo. Y de aquí, ahora en la salida, yo tengo que energizar mi relevador. Aquí es un relevador de corriente directa, que prácticamente, pues va a alimentar nuestro arrancador del motor. Va a ser lo que ya esté energizando nuestro motor. Ahora, aquí, ¿cómo lo podemos identificar? Aquí tenemos ese punto conectado, ¿en dónde? Es 0, perdón, es O, 0, punto, 0. Bien, otra vez. Otra vez. Me tardo, ingenieros, me tardo. Que su software es así. Es 0, perdón, O, 2 puntos, 0, punto 0. Si quisiéramos identificar lo que está conectado aquí. ¿Bien? Ahora, si yo digo, oh, me equivoqué. No era en el punto 0. Bueno, aquí de hecho está correcto. ¿Bien? Pero supongamos que físicamente lo haya conectado en el punto número 2. Entonces es O, 2 puntos, 0.2. Y así es como ya los vamos enlazando. ¿Bien? ¿Todo en orden hasta ahí? Perfecto. Ahora, ingenieros, vamos a analizar el mapeo. Pero me gustaría explicárselos con el PLC animador. ¿Les parece? Así que acompáñenme y nos vemos en unos minutos más. Bien, ingenieros, pues estamos de regreso nuevamente, pero dentro del PLC animador para identificar lo que es un direccionamiento y lo que es un mapeo. Vamos a analizar estos dos conceptos. Son muy parecidos y por eso no hay mucha información sobre la diferencia entre uno y otro. Entonces, vamos a tratar de explicarlo con ejemplos para que se les quede más claro y finalmente podamos resolver este tema de cuál es la diferencia. Muchos dicen que es igual, no es lo mismo, pero sí es muy parecido. Por eso esa confusión y por eso no hay muchos temas. Pero bueno, vamos a tratar de resolverlo. Realmente es muy sencillo.
Esto que tenemos del lado izquierdo son nuestras instrucciones de programación. Nuestras instrucciones para brindar órdenes a nuestro PLC. En lugar de hablarle directamente al PLC, estos símbolos que vemos del lado izquierdo son quienes nos van a ayudar para identificar en el PLC las memorias, las acciones y las señales o las condiciones que vamos a estar esperando. Del lado derecho tenemos las categorías divididas dependiendo de las acciones que vamos a estar manteniendo. Perdón, aquí estoy nuevamente. En este caso, temporizadores, contadores, comparadores, instrucciones lógicas, cálculos matemáticos, jump to subroutine y demás, favoritas. Más adelante vamos a añadir bastantes instrucciones PIDs, vamos a añadir ya instrucciones de motion, entonces vamos a ir complementando, ¿bien? Pero como vamos iniciando, vamos a agregar una instrucción. Este es un contacto normalmente abierto. No estamos viendo instrucciones todavía, solamente direccionamientos y mapeos. Todo a su tiempo ya viene, ¿ok? Y voy a explicar instrucción por instrucción. Instrucción básica, instrucción media o intermedia e instrucción avanzada. Perfecto. Les voy a explicar con ejemplos cómo se utiliza realmente, para qué. Ok. Cuando nosotros mandamos a llamar una instrucción, si se dan cuenta, tiene un signo de interrogación. Esto es una entrada, esto es una salida. Más adelante lo analizamos para que vean cómo el PLC identifica tanto las entradas y las salidas en diagrama escalera. Pero eso en el tema ya a fondo de diagrama escalera, para que nos quede bien claro la información. Cuando nosotros asignamos y ya sabemos y tenemos identificada la memoria o el punto físico de dónde lo voy a conectar, esa identificación se le llama direccionamiento. Del pasar de no tener nada en esa instrucción a brindarle un algo de esa memoria, esto es un direccionamiento. Estamos apuntando esa instrucción, estamos apuntando esa memoria. ¿Qué quiere decir? Recordemos, y entrada, 2 puntos, 0, el módulo, en este caso, como es un PLC virtual, es un PLC simulador, tenemos simulados lo que son los módulos, por lo tanto, ya están asignados internamente. Digamos que ya están conectados los dispositivos tanto de entradas o de salidas. Estamos simplificando todo ese proceso. Ya está listo solamente para programar. Salida. Aquí tenemos la salida O, 2.0.0. Hay que identificar aquí file, lo que habíamos comentado, el archivo, que es entrada, salida, ¿okay? Word, el módulo, aquí tenemos 2 módulos asignados de forma interna, y el bit o el punto o el canal donde vamos a conectar, en este caso, nuestra lámpara. Aquí se supone que nuestra lámpara debería de ir conectada a esta memoria o 2.0.0. Entonces, lo seleccionamos, lo añadimos. Esto que hicimos, este simple paso, se le llama direccionamiento. De ahí se desbordan más conceptos como direccionamiento indexado, bien, pero son temas más avanzados. Ahorita no nos vamos a complicar las cosas. Solamente queremos ver la diferencia. ¿Qué es el mapeo entonces? El mapeo es la asignación. Aquí vamos a dirigirnos a nuestras instrucciones. Ojo,
Una cosa, ingenieros, son las instrucciones de programación y otra cosa es la funcionalidad que nosotros desarrollamos específicamente para el PLC animador. Esto no existe en ningún otro software, ingenieros. No existe. Las instrucciones que estamos brindando aquí son instrucciones de los ejercicios. Instrucciones de programación son para dar instrucciones, para brindar órdenes al PLC de qué hacer o qué estar esperando. Instrucciones de programación, instrucciones de ejercicios. Las instrucciones de ejercicios son algo relativamente nuevo y lo diseñamos para todos ustedes, para simplificar de una forma más eficiente su programación. Muy bien, aquí vienen las instrucciones, lo que hay que ir realizando, y aquí nosotros podemos ir marcando con checklist si ya realizamos ciertos pasos. Más adelante lo vamos a analizar. Lo que nos importa es el listado de I/O, entradas y salidas. Esto que se está haciendo ya es el mapeo, que es una asignación de los dispositivos físicos, o sea, como nosotros los conocemos, y la asignación de la memoria de nuestro PLC. Eso hay que conjuntarlo. ¿Bien? Otro ejemplo. Vamos a analizar otros ejemplos. Aquí, en nuestra alberca, listado de I/O, tenemos el direccionamiento y qué corresponde ya físicamente a ese direccionamiento. Una cosa es el direccionamiento, ¿ok? Que es esto es el direccionamiento. Y lo que lo convierte como mapeo es enlazar o ligar, que nos haga sentido esa parte física con esa parte virtual interna en el PLC. Este listado que estamos creando es un mapeo. Bien. Hay que brindar sentido de, ok, yo tengo aquí mi dispositivo físico. ¿A qué me corresponde? ¿Con qué lo voy a enlazar? ¿A qué dirección? ¿A qué punto? Ese enlace es el mapeo. ¿Se puede realizar el mapeo a nivel programación? Sí, por ejemplo con MOVES, pero es una programación no avanzada, pero que les va a dar más sentido cuando pasemos más adelante a mapeos ya más prácticos, por ejemplo con los PLCs de Allen Bradley o los PLCs de Siemens. Pero realmente es esto, ingenieros. Nosotros ya lo simplificamos. Ya ustedes no van a realizar esa unión. Ya esa unión ya está aquí establecida, ingenieros. Perfecto. Y el direccionamiento es prácticamente de una instrucción enlazarlo con la memoria. Pero es la instrucción. Lo que vamos a estar mandando como órdenes. Que haga sentido, pero con las memorias. Aquí, con el mapeo, hay que enlazar las memorias con el dispositivo físico que nosotros conozcamos. Sensor 1, para mí ese sensor que está hasta el final de la línea, se encuentra ubicado con el operador que está controlando X proceso, yo lo conozco como sensor 1 o sensor de fondo. Bueno, para mí me está haciendo sentido, lo voy a identificar. Y eso que se enlace con nuestro direccionamiento físico, ¿dónde lo voy a enlazar? Bien, más bien nuestro direccionamiento de esa memoria. Y si es físico, porque hay que conectar de ese punto en nuestra entrada, y esa entrada debe de hacer sentido ahora en nuestra memoria del PLC. Esa es la diferencia. Por eso, ¿por qué direccionamiento? ¿Por qué mapeo? Esa es la diferencia a grandes rasgos. ¿Se confunde mucho? Sí. Pero esto es la diferencia. ¿Perfecto, ingenieros? Y bueno, sin más que decir, esto es el tema de hoy. Yo sé que fue un poco extenso, pero necesario, ingenieros. Espero que con esto nos haya quedado un poco más claro. Si no, déjenlo en los comentarios. Y recuerden, esto no se ha acabado. Nosotros vamos a seguir innovando, vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir creando contenido y vamos a abarcar los temas técnicos
para que también les haga más sentido todavía. Pero yo creo que con esto ya podemos iniciar a programar. ¿Ok? Y ya si ustedes quieren saber cosas más complejas, ya conexiones más avanzadas, que veamos con mejor detalle, entre las entradas, salidas, sync, source, por ejemplo, ya nos podemos ver más adelante. Por lo mientras, si queremos seguir teniendo esa continuidad, adelante, vamos a pasar al siguiente video, que ya es prácticamente ya iniciar a programar, ingenieros. Vamos a iniciar a programar. Antes, vamos a ver lo que les prometí. Los PLC de gama baja, PLC de gama media y PLC de gama alta, muy rápidamente. Y sobre ese mismo tema, sobre ese mismo video, ya vamos a analizar finalmente diagrama lenguaje escalera. Y ya después, o posteriormente, vamos a programar. Bien, ingenieros, muchas gracias por su paciencia, en verdad. Gracias por su paciencia, gracias por su tiempo. Hemos recibido muy buenos comentarios, qué bueno que les está gustando este tipo de contenido. Y vamos a seguir dando, ingeniero, mucho contenido. Así que vamos a prepararnos y nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo, ingenieros. Gracias por su tiempo.